Hermanos, una vez más doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús mi Señor. Le doy gracias a Él por la oportunidad que me da de poder comunicarme con ustedes a través de este video y de poder hablar un poco de su palabra y poder ministrar Santa Cena. Espero que todos, como siempre, estén bendecidos y que todos estemos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Hasta este día Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Quiero llevarlos al capítulo 24 del Evangelio de Mateo y leer ahí unos versículos. Mateo capítulo 24, versículo 1 dice: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y escuche estas palabras, porque aquí quiero basar el mensaje en esta noche, en el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe. El apóstol Pablo también dijo a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 2 de su segunda carta, que nadie os engañe en ninguna manera. Pero volviendo a este capítulo 24, este pasaje que hemos leído viene siendo como el prólogo, ¿verdad?, del mensaje profético que Cristo pronunció un poco antes de ser crucificado. En este capítulo 24 vamos a encontrar cosas muy importantes. Por ejemplo, las señales que van a preceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo, las características de su venida. Y también vamos a encontrar las advertencias de Jesús acerca de la vigilancia. Pero una de las cosas más sobresalientes que podemos leer en este capítulo es la constante exhortación de nuestro Señor Jesucristo a no ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Una palabra que resalta en este discurso profético del Señor es la palabra engañar. Si ustedes miran el versículo 4 que leímos, dice: mirad que nadie os engañe. El siguiente versículo 5 dice: y a muchos se engañarán. Versículo 11: y engañarán a muchos. Y si nos vamos hasta el versículo 24, dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, leyendo estos versículos, es obvio que uno de los puntos que el Señor Jesús quiso incluir, que Él deseó incluir en este mensaje profético, fue la advertencia a sus discípulos a no ser engañados. Porque uno de los peligros más grandes que tiene la vida espiritual es el engaño. Engañar quiere decir confundir, descarriar, extraviar, defraudar. Eso quiere decir la palabra engañar. Y no hay libro en el mundo que hable tanto del engaño como lo hace la palabra de Dios, como lo hace la Biblia. Está comprobado, hermanos, que no hay área del ser humano más susceptible al engaño que el área religiosa. Prueba de ello es, ustedes no me dejarán mentir, la gran cantidad y la enorme cantidad de religiones, de cultos, de sectas, de denominaciones, grupos independientes, congregaciones aberrantes que hay en el mundo. Y el distintivo de cada una de estas sectas y denominaciones es, ellos dicen que ellos pretenden tener la verdad y que todos los demás están errados. Para ser específicos, cada uno de estos grupos reclama tener la verdad, tener una doctrina que fue revelada divinamente hacia ellos y por lo tanto defender una creencia que es incuestionablemente infalible.
Vamos a ver cómo en este último tiempo las religiones se están multiplicando, se están en el área religiosa, cómo se están multiplicando las creencias, porque las religiones se están alterando constantemente, surgen nuevas y exóticas enseñanzas, nuevos estilos de adoración, nuevas modalidades de conducta y nuevas escalas de valores. O sea que estamos viviendo un tiempo bastante peligroso, donde las personas están siendo bombardeadas de diferentes voces. Dice la palabra de Dios que en este mundo hay diferentes voces. Si nos ponemos a ver el área tecnológica, vamos a ver que en estos últimos años han aparecido infinidad de aparatos con unas funciones tremendas. Por ejemplo, miremos los celulares. El día de hoy lanzan al mercado un celular que tiene una infinidad de cosas que llaman la atención. A los 2 meses este teléfono es obsoleto porque ya apareció uno mejor. Y así como la tecnología se va renovando y van apareciendo nuevas cosas, también podemos ver que en el área religiosa están apareciendo una infinidad de cultos, una infinidad de sectas y de religiones tremendas que lo único que están haciendo es engañar a las personas. En el área religiosa, el hombre ha sido, es y será bombardeado constantemente con supuestas nuevas revelaciones y verdades. Por eso, manada pequeña, mi consejo en esta hora es que no oigamos tanta doctrina, tanto mensaje diferente, tanto predicador diferente. Porque uno tiene una doctrina, otro tiene una doctrina, sutano tiene otra doctrina, y cada quien predica pues cosas distintas. Y el problema está que cuando una persona no tiene el suficiente conocimiento, puede ser víctima de un engaño. Hay personas, hay cristianos que están propensos al engaño. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento, por la falta de conocimiento. Aquellas personas que son propensas al engaño son personas cuya vida espiritual es superficial. Si miramos el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús habló acerca de la parábola del sembrador. Y dice la palabra que el sembrador salió, dice, a tirar su semilla. Pero en la explicación que da el Señor Jesús acerca de esta parábola, dice que parte de la semilla cayó junto al camino y otra parte de la semilla cayó en pedregales. La semilla que cayó junto al camino no fructificó. ¿Por qué? Porque el terreno estaba duro. Pero dice la Biblia que la semilla que cayó en pedregales tampoco dio fruto, no fructificó. ¿Por qué? Porque no alcanzó profundidad, no tenía profundidad. Y esto nos lleva, hermanos, a entender que un creyente sin raíces espirituales profundas cae fácilmente cuando llegan los ataques del enemigo. Por eso un creyente superficial, un creyente que no tiene conocimiento, es como un árbol frondoso, un árbol que tiene mucha apariencia, pero cuando sopla el aire fuerte, este árbol se cae. Por eso es interesante ver que la Biblia compara al cristiano con la palmera, capítulo 92 y versículo 12 del libro de los Salmos. El salmista dice que el justo florecerá como palmera. ¿Por qué hace esta referencia o por qué compara la Biblia al cristiano con la palmera? Siendo que la palmera es un árbol que no tiene un tallo o un tronco demasiado grueso, no tiene un follaje ni ramas tan grandes que puedan ofrecer una sombra cerrada. Pero ¿por qué lo compara? ¿Por qué nos compara, hermanos, la Biblia con la palmera? Porque la palmera, a pesar de que no tiene un atractivo como lo tienen los demás árboles, tiene raíces profundas que le habilitan resistir los huracanes fuertes, los vientos fuertes. Y así debe de ser el cristiano. El cristiano, cuando tiene una vida superficial, es un problema tremendo porque se encuentra totalmente desarmado
y a merced de sus enemigos. Existe el día de hoy dentro del pueblo cristiano una tremenda y profunda ignorancia de la palabra de Dios que los hace susceptibles al engaño. Solo para poner una pequeña prueba, demostración de lo que estoy diciendo, miremos la generación del día de hoy. Miremos los jóvenes y las señoritas, muchos cristianos se hacen llamar cristianos, que tienen un odio tremendo hacia el pueblo de Israel. Odian a los judíos, hablan mal de los judíos, maldicen a los judíos. ¿Por qué hacen esto? Simplemente porque son ignorantes, simplemente porque no han escudriñado la palabra, donde dice que Israel es el pueblo amado de Dios, que fue el lugar, Jerusalén fue el lugar donde Dios escogió para poner ahí su nombre. Cuando una persona maldice a Israel, se está maldiciendo a sí misma, porque la Biblia dice: sean bendecidos todos los que te bendicen, o sean prosperados todos los que te bendicen. Entonces, ¿por qué es este odio hacia Israel? Simplemente por la falta de conocimiento, por la grande ignorancia que existe, por no escudriñar la palabra, por no tomar la palabra de Dios. Entonces existe el día de hoy una ignorancia tremenda que ha hecho caer a muchos en el engaño. Las noticias, tanto predicador puede llevar a una persona al engaño. Quien no conoce la palabra de Dios ni tiene conocimiento de la palabra de Dios no puede distinguir entre la verdad y la mentira. No puede distinguir entre Dios y el diablo. No puede distinguir entre la luz y las tinieblas. Entre lo que es del Espíritu Santo y lo que es de un espíritu inmundo. No puede distinguir entre lo espiritual y lo carnal, entre lo celestial y lo terrenal. Entonces existe una profunda ignorancia en la religión, en los religiosos. Por eso es que el Señor nos dice y nos advierte que no nos dejemos engañar. El apóstol Juan dice ahí en su carta que hay muchas voces en este mundo. No es aconsejable que estemos escuchando a fulano, a mengano, a sutano y a perencejo. ¿Por qué? Porque al final, si no tenemos un conocimiento de la palabra, podemos caer en engaño. ¿Y qué es lo que hace el engaño? El engaño nos puede llevar a la apostasía. Finalmente a darle las espaldas a Dios. Porque el engaño no es de Dios. Ante Dios el engaño puede ser una forma astuta de fascinación. Y lo dice la palabra de Dios. Si miramos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ahí vamos a ver que el apóstol Pablo nos dice que habían en la iglesia de Galacia, o se habían infiltrado en la iglesia de Galacia, unos maestros judaizantes que estaban dando una doctrina distinta a la que el apóstol Pablo había dado. Y estaban engañando a muchas personas. Porque estos maestros falsos estaban predicando, diciendo que los gentiles que se convertían a Jesús tenían que observar la práctica o la ley de Moisés, ¿no? De una manera particular, la práctica de la circuncisión. Esto quiere decir que si un gentil, una persona que no era judía, venía y aceptaba a Jesús, según estos maestros que estaban engañando, ellos decían que se tenían que circuncidar. Y eso no era así. Hermanos, no tenía nada de malo, ¿verdad?, que estas personas nuevas guardaran los preceptos legalistas de la ley mosaica, porque no era una práctica pagana tomada de las religiones gentiles. Tampoco, hermanos, esta práctica de la circuncisión consistía en guardar ritos ocultistas o demoníacos. No, era una ley que Dios le había dado a Moisés y se le había dado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. Entonces un gentil no tenía por qué circuncidarse, era una ley para los judíos. Pero aún en el tiempo ya de la gracia, en el Nuevo Testamento, estos judíos estaban enseñando que los gentiles se tenían que circuncidar. Entonces, para el apóstol Pablo, añadirle a la gracia del Evangelio
las prácticas que habían sido únicamente un medio para resaltar la gravedad del pecado. Era simplemente una fascinación, un engaño. Entonces vamos a ver que el apóstol le escribe a los Gálatas una carta severísima, bastante fuerte, una exhortación bastante fuerte. Si ustedes empiezan a leer desde el versículo 1, van a ver que en esta carta no hay alabanzas para la iglesia, ni siquiera el apóstol Pablo le da un saludo a la iglesia, sino que entra directamente al tema sin ninguna introducción especial, sin ningún saludo. En el versículo 6 del capítulo 1, el apóstol Pablo le dice que estaba maravillado por lo que estaba sucediendo, como una iglesia que había recibido la doctrina sana del apóstol Pablo, a través de la boca del apóstol Pablo, ahora estaba cayendo en un engaño, se habían dejado engañar. En el capítulo 4 y versículo 20 dice el apóstol que estaba perplejo, estaba atónito, como una iglesia como la de los Gálatas se había dejado engañar. Entonces viene el apóstol y en el versículo 8 y versículo 9 les advierte que si un ángel del mismo cielo descendiera enseñando algo diferente a lo que él les había enseñado, que lo rechazara. El apóstol Pablo les dice que cualquier doctrina distinta a la que ellos habían recibido, que eso era un anatema, que era una maldición. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3 y versículo 1 les hace una pregunta: Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer la verdad? Y esto es bien tremendo, porque un espíritu de engaño, mire hermano, el engaño tiene una atracción irresistible. Hay gente que se siente atraída de una manera irresistible hacia el engaño. Y por último, ese engaño lo va a llevar a la apostasía, a que se aparte de Dios, a que le dé las espaldas a Dios. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3 y versículo 1 de aquí de los Gálatas le dice: insensatos, necios, porque se habían dejado engañar. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Este tiempo es un tiempo bastante peligroso, de mucha confusión. Los hogares están siendo bombardeados de mensajes cristianos, pero debemos de tener cuidado. Hay que tener un oído maduro. Hay que tener un conocimiento para poder desechar lo que es bueno y para poder tomar lo que es, para desechar, lo que es malo y retener lo que es bueno. Pero cuando no se tiene conocimiento, puede entrar el engaño. Y mire hasta dónde llega el enojo del apóstol Pablo con la iglesia que se dejó engañar. En el capítulo 5 y versículo 12 de Gálatas les dice: ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Al leer otras versiones y al estudiar este versículo, fíjense que el apóstol Pablo como que está diciendo: ojalá se mutilasen. Así dice otra versión. Ojalá se mutilasen. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá se castrasen. Ojalá se quitaran los órganos genitales, los que os perturban. Hasta ahí llegaba el enojo del apóstol Pablo al ver que la iglesia había caído en un engaño, que se habían dejado engañar. Ahora, ¿por qué el lenguaje tan severo del apóstol Pablo? Porque la enseñanza de estos falsos maestros, de estos judaizantes, era un engaño doctrinal que iba a conducir a la iglesia a la apostasía, a que le dieran las espaldas a Dios, a que dejaran el evangelio. Por eso toda doctrina falsa tiene su base en el demonio, en el diablo. Miren ustedes, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí vamos a ver las tretas del diablo para engañar a la humanidad, las tretas satánicas para engañar al hombre. En el capítulo 3 y versículo 13 de Génesis, dice la palabra que Eva le dijo a Dios: la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Mire, desde Génesis ya viene el diablo engañando. Lo miramos hasta el final. Capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 9. Fue echado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, dice, a todo el mundo. El diablo al principio engañando y al final engañando. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado en este último tiempo. Debemos de tener cuidado.
y saber filtrar en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra alma, las cosas que llegan a nuestros oídos. Pero yo les aconsejo, manada pequeña, en esta tarde, que nos mantengamos firmes en lo que se nos enseñó desde el principio, que nos mantengamos firmes en la doctrina que se nos ha predicado desde el principio. Esa doctrina que nos exhorta a que amemos a Dios, a que permanezcamos en Dios. Esa doctrina que nos enseña a que vivamos santamente para Dios, a que guardemos nuestras vestiduras. Que guardemos esa doctrina que nos enseña que permanezcamos fieles a Dios, no importa las circunstancias. Tenemos que estar en este último tiempo en Dios. Esta pandemia hasta cierto punto ha sido un golpe para la iglesia. Pero tenemos que permanecer fieles a Dios, porque posiblemente esto que estamos viviendo es el principio de algo peor que pueda venir en el futuro. No lo sabemos. Pero ya sea porque sí o porque no, permanezcamos fieles, porque esa es la única manera en que Dios nos va a dar la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tengamos cuidado. No escuchemos diferentes doctrinas que nos pueden llevar a una confusión, que nos pueden llevar al engaño también. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Y sigamos adelante en el nombre de Jesús, puesto los ojos únicamente en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Vamos a ministrar Santa Cena. Por favor, vamos a estar en reverencia. Voy a hacer una pequeña oración antes de tomar Santa Cena. Padre Santo, en esta hora venimos a ti, Señor. Tú has dicho en tu palabra, clama a mí, y esa promesa tan preciosa, y yo te responderé. Y en esta hora clamamos a ti, Señor, para pedir una bendición muy especial sobre tu pueblo, sobre tus hijos que en este momento van a participar de tu mesa. Yo te pido que aquel que necesita sanidad, que tú lo sanes, Dios eterno. Que aquel que ha sentido tristeza en su alma, que tú cambies, Señor, su llanto en gozo, en alegría, Señor. Que tú cambies, Señor, ese sentir que hay en lo profundo de su alma por diferentes razones, Señor. Aquel que se siente solo, Señor, en esta hora, Padre Santo, hazle sentir la dulzura de tu compañía, Señor. Hazle sentir que ella, que él nunca han estado solos, que tú has estado con él en todos los días de su vida, porque esa es la promesa tuya. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, Señor, y vamos a recibir una bendición muy especial a través de tu mesa, a través de tu cuerpo y a través de tu sangre. Gracias te doy por tu pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por el cuidado que hasta el día de hoy tú has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora. Quiero que, por favor, doblen sus rodillas y vamos a participar de la mesa del Señor. Tomen el pan en su mano, levántenlo y vamos a repetir estas palabras como siempre lo hemos hecho. Palabra de Dios, palabra eterna, palabra viva, palabra que es eficaz, produce resultados. La vamos a leer una vez más, la vamos a repetir. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Con mucho temor, con mucha reverencia, participemos de la mesa del Señor. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí.
porque todas las veces que comiereis de ese pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bebamos. Señor, muchas gracias te damos en esta preciosa tarde. Gracias por la bendición que tú derramas sobre esta manada pequeña. Gracias que nos das el privilegio de participar de tu mesa, de tu divinidad, Señor. Recibimos en esta hora esta bendición tan grande. Recibimos, Señor, el cuidado, la protección que nuestra vida necesita. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Que tú, Señor, la manifiestas a nuestra vida a cada instante, a cada segundo. Muchas gracias te doy por tu iglesia. Muchas gracias porque nos hemos convenido muchos de tus hijos en tu nombre a participar de esta mesa, de esta cena tan preciosa. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos.